Damos la bienvenida a los amigos y hermanos. Señor, les prospere en esta mañana y también a las personas que nos visitan por internet. Que en este día el Señor también nos bendiga a cada uno de nosotros. Si pueden, por favor, acompañarme al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Voy a leer desde el versículo 1, Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros te adoramos y bendecimos, rogándote, Padre, que ahora tú hables a nuestros corazones y nos ayudes a entender la instrucción de tu palabra. Amonéstanos, enséñanos, guíanos por la senda antigua y guárdanos de apartarnos de ella a diestra o a siniestra. Que tu Espíritu Santo conforte nuestros corazones y nos haga andar delante de ti con reverencia y con temor. En Cristo nuestro Salvador te lo imploramos. Amén. El título del mensaje es La santidad de Dios y su cuidado por su iglesia. La santidad de Dios y su cuidado por su iglesia. Queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios santo, como nos enseñan las Escrituras. Y esto puede significar varias cosas como esta. Puede significar que Él es distinto de todas sus criaturas, un ser completamente apartado. Pero también podríamos añadir que es un ser exaltado sobre ellas infinitamente en toda su majestad. Pero también podríamos decir que esto significa que Dios en cada cosa en que Él se revela también muestra esta su santidad en su carácter, ya sea en su bondad, en su gracia, en su justicia, en su ira. En todo Él muestra su santidad. Y vemos como en Éxodo 15:11 nos dice la palabra: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Así veía el pueblo de Israel a Dios, como alguien magnífico en santidad, grande, terrible en hazañas. Así nos dice también Isaías 57:15:
Porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios mismo se hace llamar así, el Santo, el que habita en las alturas y el que habita en la santidad. No solamente que su pueblo habla de él así, sino que él mismo se autollama de esta manera. Él es santo en todo lo que representa. Todo lo que le representa también debe demostrar este mismo carácter. Él es santo en su ley. Su ley es una ley santa. En ella Dios imprimió su voluntad para que al obedecerla también nosotros, su pueblo, recibiésemos el ejemplo, pero también la instrucción de vivir como Él demanda en santidad y llegásemos a ser como Él, amándole, temiéndole y todo esto en santidad. Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Debemos de ser santos porque Él es santo, pero también porque las leyes que nos han dado nos guían hacia la santidad, nos mueven hacia la santidad. Y el hombre será feliz cuando éste procure lo que Dios procura, la santidad en su vida, en su matrimonio, en su trabajo, en todas las áreas. Dios es santo en su iglesia. Por medio de la sangre de Cristo nos ha hecho santos, apartados, limpios. Pero también Dios determina que nosotros vivamos en santidad, porque Él es así. Santificaos, dice el Señor Levítico, pero también en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y al limpiar nuestros pecados, Él también nos hacía santos. Por cuanto la santidad conviene a la casa de Dios, según el Salmo 93, 5, es que Él ha establecido su cuidado amoroso para que su pueblo sea santo. Y cada hombre y mujer, de forma individual, es llamado a ser santo, por cuanto Dios es santo. El soltero, como el casado, como los hijos, todos son llamados como Dios a ser santos, a ser como Dios. Y Él nos ha dado su ley, una ley santa, para ser como Él, santo. Pero también Él nos ha dado enseñanzas e instrucciones para que tratemos con nuestros corazones de manera práctica y vivamos de manera práctica en esa santidad. Y Él nos enseña, y en este pasaje nosotros notamos que los discípulos recibieron instrucción de nuestro Señor para que practicaran esa santidad, para que vivieran en esa santidad, para que buscaran no ser los primeros en las sillas al momento de estar en el reino de Dios, sino para que ellos, al entender quién es Dios y cómo es Dios, entonces buscaran a la manera de Dios actuar y vivir en la santidad que Dios demanda. Él ha establecido un cuidado amoroso por su pueblo, como lo vemos en Levítico 27, sed santos. Y por eso nos ha dejado su ley. Él ha ordenado que por medio de esa santidad, por medio de su ley, cada uno de nosotros practiquemos esa santidad disciplinándonos. Una disciplina personal, una disciplina congregacional y una disciplina que tiene que ver también con la obra de nuestro Dios a través de nuestros pastores y líderes. Dios desea que nosotros andemos en santidad y por eso cuida
de su iglesia. Y ha establecido que la iglesia actúe de forma tal que apliquemos la palabra de Dios a nuestras propias vidas en primer lugar. Apliquemos la palabra de Dios a nuestros hermanos en segundo lugar. Apliquemos la palabra de Dios como iglesia en todas nuestras áreas y de esa manera disciplinar a la iglesia, establecer un orden en su iglesia. Y es interesante cómo Dios, desde el momento en que aún a los padres manda a tratar con sus niños, los manda a instruirlos y a disciplinarlos. La instrucción del Señor tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. La instrucción y la disciplina del Señor tiene que ver con la amonestación del Señor, con la llamada atención como la que da un padre a un hijo, a través de una instrucción donde el padre sienta a su hijo y le enseña y le explica algo. Esa es la forma como Dios quiere que hagamos las cosas, que nos sentemos a escuchar la palabra de Dios, que nos sentemos a ser disciplinados por la palabra de Dios, al ser instruidos por ella, como lo hace un padre con su hijo. Pero también cuando el hijo peca, Dios espera que su padre reprenda al hijo. Y Dios espera que su padre también use la vara con su hijo. Y todo eso es instrucción, la disciplina del Señor en el hogar, pero también así mismo en medio de su pueblo. Y nosotros queremos ver, amados hermanos, en este día, si es la voluntad del Señor y el tiempo así me da, cómo Dios determina que su pueblo sea santo y establece un proceso de disciplina para cuidar y preservar a su pueblo. Un proceso en el cual todos debemos estar involucrados. Y notamos aquí en Mateo 18, que es un texto bastante conocido en este sentido, porque Dios llama a su pueblo en Mateo 18, y no solamente en Mateo 18, sino en muchas otras porciones, a amonestarnos, a llamarnos la atención, a sentarnos a recibir la amonestación del Señor. Y lo hace con el propósito de mantener la santidad en medio de su pueblo. Y lo hace con el propósito de que nosotros estemos involucrados en ese proceso de santificación que Dios tiene con nosotros. Ahora, como hijos de Dios, podemos estar involucrados. Ahora, como hijos de Dios, podemos tomar la palabra de Dios y con su Espíritu morando en nosotros, ser reprendidos por esa palabra y dejar nuestro pecado. Ahora, por la palabra de Dios, podemos nosotros sentarnos a los pies de otros para ser instruidos como parte de la instrucción y de la disciplina del Señor. La instrucción es un elemento importantísimo y es lo que nosotros encontramos como nuestro primer elemento que Dios utiliza para mantener santo a su pueblo. Dios ha establecido una disciplina llamada formativa en la que por la instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios, Dios estructura, Dios dirige, Dios amonesta a su iglesia. Esa disciplina es la disciplina formativa y usted lo puede ver en los primeros versículos del 1 al 7. En lo que los discípulos van con un cierto desorden preguntando, ¿quién va a ser el primero de nosotros? Hay un contexto ahí. Y había una pugna entre ellos de quién sería el primero. En otro pasaje de la Escritura ustedes ven que Juan y Jacobo se van adelante. Le dicen, Señor, de rodillas, queremos que nos hagas algo. Queremos estar en primer lugar, sentado al lado tuyo. Y utilizan a su propia madre para lograr este objetivo, ser los primeros. Esto no es una lucha de este momento, fue una cosa que ellos tuvieron en su mente y su corazón. Y Cristo tuvo que darle una amonestación a ellos, una amonestación tierna, pero una amonestación basándose en ¿qué? En instruirles, Y vemos en el versículo 1, que en capítulo Mateo 18, 1, que ellos se acercan y le preguntan que quién va a ser el primero. Y Cristo, ¿qué hace? Trae a un niño entre ellos. Y el versículo 3 le dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Y ahí comienza, y ahí inicia
una instrucción al corazón de estos hombres que pensaban que tener el primer lugar en el reino de los cielos significaría estar sentado a la derecha o a la izquierda, poder tener alguna forma de dirección o de jefatura en medio del pueblo de Dios. Y Cristo dice, no es por ahí que se llega a ser el primero. Para ser el primero hay que ser humilde. Hay que someterse. Miren este niño, ven acá, fulanito. Y él comienza un proceso de instrucción para los discípulos. Y este elemento es importantísimo porque a veces nosotros pensamos que la disciplina es sentar a un hermano y decirle en todo lo que ha fallado. Cuando a veces muchas personas cometen terribles errores porque nadie se sentó a discipularlo. Nadie se sentó a decirle, mira lo que Dios demanda en tu palabra, en su palabra. Nadie se sentó a guiarlo. Nadie se sentó a decirle, mira, el matrimonio es algo muy importante y yo quiero sentarme contigo para hablarte sobre el matrimonio. Muchos creyentes tristemente pecan, desobedecen y hacen muchas cosas, hermanos, por falta de instrucción, por falta de la disciplina formativa, de ser instruidos. La instrucción dada por los pastores a la iglesia para su crecimiento a la imagen de Cristo es necesaria. Dada por un hermano maduro a otro hermano es necesario. La instrucción es aquella disciplina formativa establecida por Dios, modelada por Cristo, como notamos en estos primeros versículos, en la que nosotros capacitamos o somos capacitados con las gracias, con las instrucciones necesarias para nuestro crecimiento a la imagen de Cristo. Sin esa instrucción, nosotros no vamos a crecer igual. Mire a Apolos, predicando fogosamente, pero Apolos había conocido el bautismo de Juan hasta que Priscila y Aquila lo agarraron y lo sentaron y comenzaron a instruirlo. Y era un hombre importante, con muy buen deseo, pero con poco conocimiento. Y luego fue instruido por este hombre y esta mujer. Aquí vemos a nuestro Señor sentado entonces con los discípulos y explicándoles, no. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No va a entrar en el reino de los cielos como jefe, ni como líder, ni como cabeza, ni como... No es así. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Está usando al niño como una forma metafórica para instruirlos a ellos. No es que el reino de los cielos está compuesto de niños. Porque algunas personas se van al extremo, ¿verdad? No, el reino de los cielos es como un niño, como mi hijo Aniel, de 9 años. Así es que hay que hacer. Es decir, con sus debilidades, con su torpeza, con su falta de conocimiento, ¿es así? No se está refiriendo a eso. Está tomando simplemente a un jovencito, a un niño, para dar una instrucción profunda, espiritual, para llevarlos a la madurez. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y continúa con la instrucción. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Ya no está hablando del niño. Está hablando de los que creen en él. Y sigue con su instrucción. Él está formándolos, dándole enseñanza. Y nosotros en el pueblo de Dios tenemos que ser ávidos para aprender, para tener oídos abiertos a la enseñanza. Y esa es la primera forma de disciplina en el pueblo de Dios, la disciplina formativa. Hechos 20:31, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y esto no quiere decir que el apóstol Pablo andaba con un fuete, dando pela, o echando boche a los hermanos. Estaba formándolos,
en el conocimiento, dándoles todo el consejo de Dios, todas las herramientas doctrinales, fundamentales, para que sean creyentes fuertes, para que obedezcan la palabra, para que se sometan a la palabra, para que vivan vidas a la altura del Evangelio. Pablo duró 3 años pisado, noche y día, él mismo lo dice aquí, trabajando con ellos, discipulándolos, porque llegaría el momento en que Pablo ya no estaría con ellos ahí. Esa disciplina formativa la aplicó el Señor Jesucristo, la aplicaron los apóstoles, la aplicó el apóstol Pablo, y sabe que nosotros también debemos de aplicarla. Sus nietos no van a conocer el Evangelio si usted como abuelo o si usted como padre no se sienta con ellos, le apaga el televisor, vengan, que llegó el tiempo de instrucción. No que ya nosotros hicimos el devocional, no, esto no es devocional. Tiempo de lectura, tiempo de instrucción de la palabra de Dios. Discipulado, venga, géndeseme ahí. Si nuestros jóvenes no son discipulados, no, pues ellos están aquí escuchando la palabra, llévese. Créaselo. Si alguien no se sienta con ellos y los escucha para ver lo que hay en ese corazoncito, ¿qué tú entendiste de lo que hablamos, de lo que se discutió en el grupo, en la reunión? ¿Qué tú entendiste? Tú sabes quién es Jesucristo, ¿qué representa eso para ti? Y entonces tú comienzas a indagar en su corazón. Porque el objetivo de esta disciplina formativa es que el pueblo de Dios sea santo, amado hermano. Es que el pueblo de Dios crezca a la imagen de Cristo. Es que el pueblo de Dios pueda proclamar el evangelio de salvación a las almas. Nosotros tenemos que estar continuamente formándonos en la escuela de nuestro Señor y Salvador. Y algunos irán a un nivel y otros irán a otros. Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero ¿cómo un hijo de Dios va a reconocer a Dios en todos sus caminos? Si nadie se sienta a explicarle, si alguien no lo discipula. Tú eres un hombre soltero, ¿cómo tú debes vivir la vida cristiana en estos días de soltería? Siéntate para yo explicarte. Vamos a estudiar las Escrituras. Te casaste. Ven, vamos a sentarnos, que ese es otro proceso. Ahora tú estás con otra pecadora ahí viviendo. No va a ser fácil. Ahora tienes hijos. Ven, vamos a sentarnos. Ahora eres anciano. Vamos a sentarnos. Llega un momento en que ese individuo que está recibiendo y también dando a otros y también discipulando a otros, llega a un nivel espiritual de madurez. Llega y procura y busca la santidad. Nosotros necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo, y esto implicará dejar el pecado, autonegarnos, dejar nuestros deseos para obedecer a la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Las Escrituras lo enseñan. Tú lo sabes. Tú, joven, lo sabes. Tú, joven, has llenado tu corazón de lo que va a limpiar tu camino. Con los amigos. No, eso no es lo que dice la Escritura. No, y cuando yo esté más grande, entonces me tengo con una novia cristiana para no irme al mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Eso me lo dijeron a mí cuando yo estaba jovencito. Tú tienes que meterte en amores con una jovencita cristiana para que no te vaya al mundo. El peor consejo para un joven. Y más para un hombre, varón. Eso me lo dijeron a mí. Esa fue la instrucción que me dieron a mí. No mis pastores. Un hermano, una hermana. Que es lamentable que con las Escrituras allí cerremos nuestros oídos para inventarnos nosotros la forma en que debemos vivir en santidad. Qué triste. Dios manda al creyente, hermano amado, a que usted reciba la disciplina formativa del Señor
Y usted tiene que estar involucrado estudiando las Escrituras, aplicando las Escrituras. Usted tiene que estar involucrado leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, meditando en las Escrituras. Usted tiene que estar involucrado, aplicando las Escrituras en su hogar, en su familia. Si nadie se ha sentado con usted, vaya usted y búsquelo y siéntese usted con él. Yo he ido donde el pastor y le pregunto al pastor, ¿cómo se hace tal cosa? Pues cuando yo llegué, yo dije, bueno, el pastor tiene 100 y pico de gente aquí. Déjame yo ir donde él, porque cuando vine a ver, en todas las vueltas me quedo en el camino preguntándome cómo que esto se hace. Y yo le preguntaba, pastor, mire, ¿cómo te está? Y hablaba con él, y le preguntaba y le sacaba, deme. ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué hago con esto? Yo quiero seguir creciendo. Yo necesito crecer como Cristo. Yo quiero ser santo como Él es. Y eso va a doler. Cuando usted comienza a conocer las Escrituras, va a doler. Dios manda al creyente, como vemos en el versículo 8 y 9, también a autodisciplinarse. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Te dirá, oye, ¿qué tiene que ver esto con el reino de los cielos? Importantísimo. Cristo le está hablando del reino de los cielos. Le está diciendo que tienen que ser humildes. Le está diciendo que tienen que trabajar con sus propios corazones. Pero además le añade a ellos los peligros y las caídas que pueden haber con el pecado. Evita el pecado, huye del pecado. Pero cuando comienza a tratar este tema, no está pensando en el pecado del otro, sino que le dice, huyan de su propio pecado. Huyan de sus propias pasiones. Si tu brazo, si tu pie. Miren que yo les he dicho a ustedes que hay del mundo por los tropiezos. Del mundo van a venir los tropiezos. Hay por aquel hombre que viene a hacer tropezar a un hijo de Dios. Sí, eso es verdad. Hay de aquel hombre. Pero hay de ti, cuidado de ti, cuídate tú mismo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Ahí está hablando de una autodisciplina. El creyente, el Hijo de Dios, tiene que trabajar con autodisciplinarse a sí mismo. Y no me estoy refiriendo a formar hábitos. El formar hábitos es parte de lo que es la autodisciplina. Yo tengo que formar hábitos de leer la lectura, la palabra de Dios, diariamente, a una hora específica. Tengo que formar hábitos de oración. Eso es parte de la autodisciplina. Pero aquí él se está refiriendo específicamente al trato con tu propia alma. Tú tienes que trabajar con dejar el pecado, autonegarte al pecado. Tú mismo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si la internet es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, si tu ojo, si la hora en que trabajas te es ocasión de caer, cámbiala. Trabaja contigo mismo. Niégate a ti mismo. Si los 300 canales de cable te son ocasión de caer, redúcelo. Pon 2. Trabaja contigo mismo. Él nos está hablando porque el proceso de la santidad es un proceso en el que tú tienes que estar involucrado. El proceso de la santificación es un proceso en que tú debes de querer. Porque si tú no quieres ser santo, tú tienes que revisarte. Tal vez tú no eres un hijo de Dios. Pero la autodisciplina es para aquellos que han entendido la gran salvación que le ha dado el Señor. Por eso en la carta a los Hebreos se dice con mucha solemnidad que guarden esa salvación con temor y temblor. No como si se fuera a perder, sino pensando en aquel que ha recibido un tesoro. Uno que ha recibido un tesoro y que ante cualquier cosa debe preservar esa salvación como un tesoro para sí mismo. Y por lo tanto se va a autonegar, se va a levantar más temprano
para leer las Escrituras, va a trabajar con su autonegación y va a orar y va a tratar de aumentar su tiempo de oración, va a tener formas de orar, va a buscar personas que le motiven a la edificación, que le edifiquen, va a usar todos los medios sabidos y por haber. Por eso el Señor le dice a los discípulos, porque recuérdense que los que vinieron a hablar con Él fueron los discípulos. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Es mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Disciplínate, autoniégate. ¿Tú quieres ser santo? ¿Es tu anhelo? Toma tu cruz. Toma tu cruz cada día y sígueme. No, Señor, para yo ser santo, yo voy a tener que salir de esta mujer. Toma tu cruz. Cada día y síguele. ¿Usted sabe lo duro que es usted tener que amar sin esperar nada a cambio? Ese es el tipo de amor que Dios quiere en el matrimonio. Un amor autosacrificial. ¿Usted sabe lo duro que es que una mujer se tiene que levantar temprano teniendo que salir a trabajar con niños, con un esposo, y tiene que dejar todo listo para poder irse tranquila durante 8 horas a trabajar? No es fácil. Y encima de eso, que el marido no le gusta el desayuno, que la ropa está planchada. No es fácil. O tú sabes el hombre que tiene que llegar, luego un día de trabajo, llegar a su casa, y en vez de sentarse tranquilamente ahí, recotarse en un sillón, ponerse a ayudar a su esposa con sus hijos, y trabajar con los niños, o jugar con los niños. Porque los niños tienen 8 horas sin verte, 12 horas sin verte, y quieren jugar contigo. ¿Tú sabes lo difícil que tú decirle al cansancio 1 hora más y jugar con tus niños y brincarlo y saltarlo? Y después, ay, mis hijos, sigan ustedes que yo tengo que llegar allí. Y descansar un rato, hablar con tu esposa. No es fácil, pero precisamente cumplir las Escrituras en Efesios capítulo 5, que también son palabra de Dios, de amar a nuestras esposas, de someterse al marido, también son palabra de Dios, esas porciones. Y tenemos que someternos a ella como aquella que dice, ama a tu prójimo, y tú vienes, ay, don Ramón, ahí sí es fácil amar a don Ramón, ay, don Ramón, hombre que me quiere y yo lo quiero tanto. Ahí sí es fácil porque don Ramón está en su casa y no vive contigo. Pero cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene que trabajar con la autodisciplina. Y si queremos ser una iglesia santa, cada uno tiene que leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, aplicarse las Escrituras. Pablo dice en 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eres tú que tienes que autoexaminarte. No esperar que el pastor un día te llame para usted decirle al pastor, no, usted nunca me ha llamado a mí, yo estoy mal, tengo mucho tiempo mal, pero usted no me llama. Parece que el único interesado en tu bienestar espiritual es el pastor. Tú no estás interesado porque tú no vas. Tú no buscas, tú no estás confesando tu pecado. Tú no estás procurando aplicar las Escrituras en las áreas en que tú sabes que estás mal. Porque tú sabes lo que dice la Biblia. Examinaos, dice Pablo, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y esa es la disciplina que Cristo ha establecido en su iglesia. Es mejor que tú llegues cojo manco al cielo, autodisciplinándote, negándote, que tú llegues con ambos pies, con ambas manos, al infierno eterno.
Es mejor. Hay algunos hermanos que son buenísimos haciendo dieta. Hacen una dieta, yo no voy a comer, voy a disminuir la cantidad de calorías, voy a disminuir la cantidad de azúcar. Y son gente, mira, que lo hacen muy bien en esas áreas. Nosotros necesitamos entender que las escrituras nos van a demandar dieta. Pero una dieta al pecado, no alimentes al pecado, deja que muera de hambre. No alimentes esta pasión que tú tienes. No alimentes la mentira en tu corazón, no lo alimentes. Y cuando alguien te amonesta y eres descubierto en la mentira y tú mismo te descubres mintiendo, arrepéntete llorando con dolor delante del Señor, porque has pecado contra un Dios santo. Es el mismo Señor Jesucristo quien les habla. Y les habla del valor del alma de los creyentes. Tiene un valor tan alto que cada creyente tiene que dejar todo para guardar esa salvación, ese tesoro que le han dado, con temor y reverencia. ¿Y sabe cómo es? Con la aplicación de la disciplina formativa, con la aplicación de la palabra de Dios en tu vida. Tú no tienes que esperar una reunión con tu pastor o con la persona que te está discipulando para tú ver tu pecado, arrepentirte e ir donde tu mujer o donde tu esposo o ir donde tu amigo y pedirle perdón. Tú no tienes que esperar una reunión para eso. Mejor te es entrar humilde y pidiéndole perdón a todos los hermanos de la iglesia que llegar al cielo con tu concón por dentro, con tu raíz de amargura por dentro, porque tengo algo contra Lizardo, él no me habla, yo no le hablo, tengo algo contra Boanerges, tengo algo contra el pastor Guzmán, tengo algo contra aquel, y yo me siento aquí en mi esquinita, que nadie me moleste y yo no molesto a nadie. Córtate el brazo. Córtate el pie. Ve donde tu hermano. Si pegó contra ti, amonéstalo. Pregúntale, hermano, ¿y qué es lo que pasa? Que no estamos en esa misma comunión. Yo me he acercado a algunos hermanos y he dicho, hermano, ¿qué pasa? Que como que el amor está frío. ¿Qué ha pasado? Y no ha sido por pecado. ¿Tú tienes algo contra mí? Le he preguntado. Y otros se me han acercado y me han preguntado. Eso es parte de la disciplina del Señor. Dios quiere que nosotros mantengamos la santidad en el pueblo de Dios, autodisciplinándonos, autoamonestándonos, autosometiéndonos unos a otros, escuchando la amonestación los unos de los otros. El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar a aquellas ovejas descarriadas por los montes, porque no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que tú te pierdas. Por eso tú tienes que estar involucrado, como dice aquí en Mateo 18, del 8 al 9, en cortar, en dejar, en huir del pecado, en obedecer la palabra de Dios, en crecer a la imagen de Cristo. Esa disciplina formativa, esa autonegación es parte de la disciplina del Señor para nosotros. Y vamos a tener que dejarlo aquí, porque el tiempo se nos acabó. Dios, amados hermanos, quiere que nosotros tratemos con nuestras almas. Es muy posible que hayan personas en sus hogares que no vienen a la iglesia, no porque tienen más de 60 años, no porque tienen COVID, no porque se les olvidó la dirección de la iglesia, simplemente porque están tan fríos como un témpano de hielo. Y si su excusa es que el pastor Dante no lo llamó, es verdad, yo no lo puedo llamar. Pero eso no es ninguna excusa. No te va a servir de nada cuando Cristo te llame y te pida cuenta por tu deber delante de Dios. Hay personas que no vienen a la iglesia no porque tengan ningún problema, pero sí van a trabajar. Si abren su negocio, si van al supermercado y si cumplen con esos deberes.
He aquí un deber. He aquí un deber solemne que Dios ha dado. Congregarnos, adorar a Dios, consolar al hermano, fortalecer al que está enfermo, llamándolo, buscándolo. Si usted no puede ir o no debe de ir. Nosotros sabemos la situación que estamos, amados hermanos. Sin embargo, que esto no sea un pero más para tú cumplir y buscar crecer en santidad, para tú vivir piadosamente como Dios demanda en su palabra. Dios espera que nosotros, al escuchar la palabra, la pongamos por obra. Dios espera eso. Así que no sea desobediente. Y si ha desobedecido, arrepiéntase. Confiese su pecado y vuelva. Y llame usted. Pastor Dante, usted no me llamó, pero yo lo amo. Yo lo amo, por eso lo estoy llamando. Usted me ama. Y mire, de seguro que le voy a decir, yo también lo amo, mi hermano. Yo le voy a decir también y me voy a sentir amonestado. Y le voy a dar las gracias por su amonestación. Porque todos necesitamos ser corregidos. Todos estamos creciendo y siendo santificados. Por lo tanto, mi querido hermano, participemos, involucrémonos. Dios es un Dios santo y demanda que cada individuo que ha creído en Él, que ha confesado su pecado, sea santo. Por lo tanto, no espere que sea el otro que venga de usted. Vaya usted. No lo espere. Que sea usted que lo busque. Búsquelo usted. Y procure glorificar a Dios en toda su vida. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros queremos implorarte que tú nos concedas ser santos como tú eres santo. Permítenos, Señor, esta enseñanza que en otras ocasiones, por tu siervo, la hemos escuchado, pueda ser refrescado en nuestras almas, podamos ser amonestados, consolados y guiados en lo que debemos de hacer, estar ocupados, Señor, en el crecimiento de la gracia, en el crecimiento de la fe, en el crecimiento de la obediencia a tu palabra. Haznos crecer a la imagen de Cristo. Haznos crecer a la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que cada uno de nosotros, Señor, pueda quitarse ese ojo, cortarse ese brazo, cortarse ese pie, que lo lleva al pecado, que lo lleva a la impiedad, que nos lleva a la maldad, por amor de tu nombre, por obediencia a ti, para que tú seas engrandecido, exaltado en medio de tu pueblo. En Cristo nuestro Salvador y Señor te lo imploramos. Amén.